una pequeña introducción, vamos a decir pues que los medicamentos son herramientas terapéuticas que son las más utilizadas en la práctica de la medicina. Entonces, cuando uno acude al médico, ¿no es cierto? Generalmente lo que esperamos es que el tratamiento sea un medicamento. Sí, entonces son las herramientas más utilizadas por los médicos para el tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto, constituyen un bien de consumo esencial para el desarrollo de los países. Entonces, ¿de qué forma el medicamento contribuye al desarrollo de los países? Mejorando la salud y la condición de vida, ¿no es cierto?, de la población. Entonces, una población saludable, pues va a ser mucho más económicamente activa, se puede decir, ¿no es cierto? Para la obtención de los beneficios también de estos medicamentos, hay que precaver su uso apropiado, ¿sí? Partiendo desde una correcta prescripción, una apropiada dispensación y su oportuna administración. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de uso racional de medicamentos, pues a veces entendemos que es la parte final. Es el paciente el único que tiene que usar de una forma racional el medicamento, pero no. No, estamos equivocados en ese sentido. El uso racional de medicamentos se da desde el proceso de prescripción. Entonces, ¿quién realiza el proceso de prescripción? Es el médico, ¿sí? Es el médico quien inicia con el uso de los medicamentos. Obviamente no para ser administrado por él, ¿no es cierto? Sino más bien para otorgar ese medicamento al paciente. Entonces debe escogerlo de una forma adecuada, ¿sí? Una apropiada dispensación también. El farmacéutico en la farmacia pues debe entregar el medicamento de una forma adecuada, debe entregar lo que el médico le solicita para ese paciente y aparte de eso igual debe entregarle la información necesaria al paciente para que pueda tomarlo de una forma adecuada. ¿Sí? Su oportuna administración también. Ahí va ya la parte del paciente o la parte de la enfermera, quien es la que administra los medicamentos en casos de que el paciente esté hospitalizado. Entonces, también se debe velar por un uso correcto de los medicamentos al momento de administrarlos. El proceso que un medicamento sigue va desde su elaboración hasta su utilización, ¿sí? Entonces, el medicamento igual, ¿no es cierto? Para que pueda salir a la comercialización, tiene que sufrir una serie de procesos, desde la investigación, ¿no es cierto? Su desarrollo debe pasar las fases clínicas para su aprobación, para la obtención de su registro sanitario, después la producción, la distribución, el almacenamiento, la dispensación, ¿sí? Entonces, en todas esas etapas también que el medicamento pues tiene que pasar para llegar hasta el usuario final, también debemos aprender a controlar las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Entonces, también es importante conocer cómo se debe almacenar de una manera correcta el medicamento desde que ha sido fabricado hasta que llega al paciente. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros aseguramos que el medicamento llegue en las mejores condiciones hacia nuestros pacientes. Entonces, en todas estas etapas que les expliqué del medicamento, se ve involucrado también ciertos profesionales. ¿Sí? Entonces, desde aquellos que descubren una nueva molécula hasta los que fabrican el medicamento, luego los médicos, ¿no es cierto?, que son quienes diagnostican la enfermedad y luego prescriben el medicamento, la enfermera que es quien administra, el farmacéutico que es quien dispensa el medicamento, participan en todo este proceso. Y finalmente, el paciente, ¿no es cierto? Porque es él quien va a recibir el medicamento. Entonces, como vemos aquí, este proceso de uso racional de medicamentos tiene un gran ámbito, ¿no es cierto? Donde vemos involucrados a infinidad de profesionales de la salud y sobre todo también al paciente a quien debemos pues tomarle en cuenta y es por quien nosotros vamos a ofertar estos servicios. Vamos a ver en sí qué es o más bien qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la definición del uso racional de medicamentos. Entonces, esta definición nació en el año de 1985 y nos indica que el uso racional de medicamentos es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades
clínicas, ¿sí? Entonces el paciente es diagnosticado con una enfermedad y debe recibir un tratamiento. Entonces, si el médico escoge que ese tratamiento sea un medicamento, pues tiene que ser el mejor, tiene que ser el que demuestre que tiene los mejores beneficios para este paciente y también demuestre que tiene los menores riesgos para la presentación de efectos adversos. También tiene que ver con la dosis correspondiente a sus requerimientos individuales, ¿sí? Entonces el paciente también, aparte de recibir el medicamento correcto, debe recibirlo en las dosis adecuadas, ¿sí? Adecuadas a su individualidad. Sí, entonces el médico pues debe determinar ciertas condiciones del paciente, ¿no es cierto? Que sea un niño, entonces va a ser calculada la dosis para niños. Si es un adulto en base al peso, entonces son ciertas condiciones también pues que el médico debe tomar en cuenta al momento de calcular la dosis de medicamento durante un periodo de tiempo adecuado, ¿sí? Entonces, hay que establecer también la duración del tratamiento, que sea la correcta. Si son 3 días, si son 5 días, si son 7 días, pues ya solamente el médico es quien determinará la duración del tratamiento, que debe ser asimismo la adecuada a las necesidades propias de ese paciente. Y también, adicional a esto, ¿no es cierto? Gracias a todos estos beneficios que nos indica que se puede considerar para decir que está usándose un medicamento de una forma correcta también es el costo, ¿sí? Al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Entonces, una vez que vemos que el medicamento ha sido escogido de una forma correcta, que la dosis ha sido calculada en base a las necesidades individuales de cada paciente, que la duración del tratamiento es la indicada, pues también el costo es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante el costo? Porque a veces hay pacientes que no tienen la capacidad económica para comprar toda la receta y a veces compran la mitad de la receta, a veces compran la tercera parte de la receta, entonces no se está cumpliendo con la culminación de su tratamiento. Entonces, también vamos enfocados en ese sentido a la economía del paciente. Como les explicaba anteriormente, pues la implementación de este uso racional de medicamentos no va enfocada solamente al paciente, ¿sí? Va enfocado a todos los eslabones de la cadena del medicamento. Como les decía, ¿no es cierto? Todas estas fases que sufre el medicamento, desde que la molécula es descubierta hasta que finalmente llega al paciente, ¿sí? Entonces, estas etapas o estos eslabones de la cadena del medicamento, pues son las que observamos nosotros en la pantalla. Investigación y desarrollo, ¿sí? Evaluación, registro y control, la distribución, la prescripción, la venta y dispensación, la administración y uso y los estudios, contratos, postventa, ¿sí? Entonces, para que un medicamento salga a comercializarse de manera legal, ¿no es cierto? Primero debe sufrir ciertos procesos, ¿sí? De investigación, de desarrollo. Cuando hablamos de investigación, pues se descubre, por ejemplo, que que una planta tiene ciertas propiedades terapéuticas, entonces de esa planta debemos descubrir cuál es la molécula que le da esa propiedad terapéutica. ¿Sí? Una vez que aislamos la molécula, empezamos a probarla, ¿sí? Entonces, a esto se llama estudios preclínicos, en donde se hacen análisis in vitro o se hacen experimentos en animalitos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se empieza con la investigación del efecto que posiblemente puede tener esa molécula. Si una vez que pasa la fase preclínica, pues vamos a las otras fases, ya la fase clínica. Cuando hablamos pues de fase clínica nos referimos ya al uso de esta molécula en los humanos, ¿sí? Entonces hablamos de una fase 1, ¿sí? Cuando se prueba esta molécula en individuos sanos para determinar la seguridad del medicamento, para ver si es que no le genera algún riesgo de algún efecto adverso tal vez al paciente. ¿Y por qué sano?
¿sí? Para que esto no se confunda con alguna enfermedad. Entonces, si un paciente sano recibe una sustancia química, si hay algún efecto negativo, pues nosotros podemos decir que fue a causa de la sustancia que está recibiendo y no como consecuencia de una sintomatología de la enfermedad que presenta. Sí, en la fase 2 igual ya se empieza a estudiar en pacientes sanos, en pacientes enfermos. Ahí sí vamos a determinar la seguridad en los pacientes enfermos, ¿sí? Y la eficacia, es decir, de qué forma esta sustancia mejora esa condición patológica del paciente. Sí, en los estudios de fase 3, pues ahí se hacen ya estudios multicéntricos, ya no se hace solo en una localidad, se puede hacer en varias localidades para comprobar cómo actúa el medicamento bajo diferentes circunstancias. Una vez que este medicamento ha aprobado todas estas fases que les acabo de mencionar, recibe su registro sanitario. En nuestro país, pues lo llamamos así, ¿no es cierto? Una vez que el medicamento aprueba todas estas fases, recibe el registro sanitario que está a cargo del ARSA, ¿sí? Entonces, hasta aquí, pues se ven involucrados profesionales como médicos, farmacéuticos, ¿sí? Entonces, una vez que este medicamento recibe ya su permiso de comercialización, si lo podremos llamar así, pues ya puede ser distribuido, ¿no es cierto?, a los diferentes establecimientos de salud, hablamos de hospitales, farmacias, etcétera, donde ya van a ser utilizados por quienes, por los médicos, ¿no es cierto?, porque son ellos quienes inician con este uso. ¿De qué forma? Diagnosticando al paciente, viendo cómo este medicamento puede mejorar la condición del paciente. Venta y dispensación, pues ahí sí ya nos corresponde a los farmacéuticos, ¿no es cierto?, hacerlo de una manera adecuada, recibir los medicamentos, perdón, recibir las recetas también, verificar pues que tengan toda la información correcta, si es que a lo mejor algo hay de incongruencia por ahí, preguntarle al médico. Sí, almacenar los medicamentos de una forma adecuada también para que lleguen en las mejores condiciones al paciente. Después viene la administración y uso. Como les decía, la administración puede estar a cargo del personal de enfermería o incluso del mismo paciente. Y los estudios y comercialización postventa. Entonces, no es que se queda el medicamento ya con el registro sanitario y no pasó nada más. Sí, después también se pueden hacer controles postregistro en donde se establezcan, ¿no es cierto?, si es que el medicamento sigue cumpliendo las condiciones de calidad para llegar al paciente. Entonces, más se da estos estudios post comercialización cuando se detecta que un paciente está sufriendo de una reacción adversa. Sí, entonces, bueno, a esta fase se le podría llamar como farmacovigilancia. Entonces vemos que hay varios profesionales o actores involucrados en cada uno de estos eslabones de la cadena del medicamento. Entonces aquí vamos a ver quién nomás está inmiscuido justamente en estas etapas. Entonces tenemos en la etapa de investigación y desarrollo, encontramos a la industria farmacéutica e incluso a las universidades, ¿sí? Porque en las universidades se genera investigación. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? En cierta población rural se utiliza una planta para tratar ciertas enfermedades, entonces hay el interés de algún estudiante, ¿no es cierto?, de comprobar si en efecto tiene una base científica esta planta para la curación de esta enfermedad, entonces se hace investigación. La industria farmacéutica igual, ¿sí? Para poder crear nuevas moléculas, ¿sí? Para crear nuevas vacunas, como por ejemplo lo que ahorita necesitamos para crear un tratamiento nuevo para una enfermedad que a lo mejor no hay. Evaluación, registro y control, pues esto está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Como les decía, el ARSA es el ente que se encarga de otorgar el registro sanitario para estos medicamentos que ya han pasado todas estas fases y se ha demostrado hasta aquí que no presentan ningún riesgo en mayor medida para los pacientes. La distribución, ya cuando el medicamento sale de la industria farmacéutica, ¿sí? Para ser
entregado en las farmacias, que son las entidades autorizadas para la venta de medicamentos. Esto también es importante, ¿sí? Nosotros no podemos co- eh, comprar medicamentos de lugares que no están autorizados, ¿sí? Por algo las farmacias tienen sus permisos de funcionamiento porque cumplen con toda la normativa para el expendio de los medicamentos, ¿sí? La prescripción también no es que cualquier profesional de la salud puede prescribir, solamente pueden hacerlo los médicos, los odontólogos y los obstetras, ¿sí? Entonces, igual, como farmacéutico, yo debo verificar, ¿no es cierto?, que la receta que recibo en la farmacia pues tenga el sello de un médico, de un odontólogo, de un obstetra para poder entregarle con seguridad el medicamento al paciente. En la venta y dispensación, unidades de farmacia y farmacias comunitarias autorizadas, ¿sí? Entonces, como les decía, es importante saber también de dónde se adquiere el medicamento, que tiene que ser justamente de estas instituciones que están autorizadas para la venta de los mismos. La administración y uso igual, ¿no es cierto? Igual hablábamos de que puede ser a cargo de la enfermera o del mismo paciente. Cuando es un tratamiento ambulatorio, pues el paciente se lleva sus medicamentos a su hogar y ahí es como se los administra. Estudios y controles postventa también se puede hacer a cargo de los profesionales de salud. Si es que un paciente presenta un evento adverso, una reacción adversa, pues se acerca al médico y le explica, ¿no es cierto?, qué es lo que le está pasando después de haber consumido el medicamento. El médico lo que puede hacer es notificar a través de la tarjeta amarilla, que es el instrumento que tenemos ahorita y se maneja a nivel nacional para la notificación de reacciones adversas. El médico, la enfermera, el mismo farmacéutico, ¿sí? Y todo esto llega al ARSA. Sí, el ARSA pues analiza esa información y lo que puede hacer es justamente estos controles postventa. Sí, entonces tomar ese medicamento que está provocando estas reacciones adversas y tal vez realizarle algún tipo de análisis, tal vez retirarlo del mercado, dar alertas para impedir el uso de ese medicamento. Entonces, son instituciones y profesionales involucrados en las etapas del medicamento. Entonces, si nosotros queremos que se dé un uso racional de medicamentos, pues debemos involucrarnos todos, no solo el paciente, no solo el farmacéutico, sino más bien todos los profesionales de salud que de una u otra manera utilizan los medicamentos. Ahora sí, vamos a ver qué es el medicamento y su contexto social, ¿sí? Entonces, a breves rasgos, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que un medicamento pues es una sustancia química que al entrar en contacto con el organismo va a provocar algún efecto. Sí, entonces ese es el término común que tenemos del medicamento, pero también hay que verlo en su contexto social. Son elementos esenciales para los sistemas de salud. Sí, entonces como les decía, cuando un paciente acude a la consulta de un médico, lo que espera recibir como tratamiento es un medicamento, ¿sí? Entonces el medicamento es el instrumento que utiliza el médico para mejorar la patología del paciente. Por lo tanto, se vuelven bienes fundamentales en la lucha contra las enfermedades y la restitución de la salud. Y en definitiva, a través de su provisión, permiten también materializar el derecho a la salud de la población, ¿sí? Entonces, la población nacional pues tiene derecho a la salud. Como les decía, el instrumento que utilizan los médicos para mejorar esta condición de salud justamente es el medicamento. Sin embargo, cuando los medicamentos se utilizan de manera inapropiada, se convierten en una amenaza para la salud individual y colectiva. Entonces, ¿de quién es el deber de comunicar al paciente cuáles son las posibles complicaciones que se pueden llevar a cabo si no se utiliza bien el medicamento? Pues es de todos los profesionales de salud,
¿sí? Entonces, generar en el paciente una conciencia para que acuda al médico, ¿no es cierto? En vez de ir a la farmacia en primera instancia, acuda al médico, reciba su diagnóstico. Si tiene una enfermedad crónica, que visite constantemente al médico, que compre los medicamentos en establecimientos autorizados, ¿sí? Entonces es obligación de todos los profesionales de salud contribuir para que el paciente también use los medicamentos de una forma adecuada. ¿En dónde se dan los errores por el uso de medicamentos? Entonces, inician, ¿no es cierto?, desde el proceso de la prescripción. Entonces, como les decía, los profesionales que están capacitados para prescribir, y más bien, más que capacitados, también legalmente pueden hacerlo, son los médicos, las obstetrices o obstetrices y los odontólogos. Entonces, ellos son quienes prescriben los medicamentos y los errores se pueden dar desde ahí, ¿sí? Cuando no se socializa de una forma adecuada cómo tomar correctamente el medicamento al paciente, cuando se diagnostica mal una enfermedad y por lo tanto se le da un tratamiento equivocado, cuando no se escoge el mejor medicamento para el paciente, ¿sí? Cuando el apuro o la falta de interés, tal vez incluso del mismo paciente, ¿no es cierto? No preguntarle al médico para qué se utiliza este medicamento, la falta de información que hay, ¿sí? Desde ahí se puede generar ya los errores en el uso de los medicamentos. ¿De quién más es el error? ¿De quién proporciona cuando hace énfasis en aspectos poco realistas o no demostrados del medicamento? Entonces, cuando el medicamento es nuevo y sale a la venta, pues hay los promotores, los visitadores médicos, se podrían decir, ¿no es cierto? Entonces, la idea fundamental de ellos es que el médico utilice sus productos. Entonces, a veces proporciona menos información, ¿no es cierto?, que podría conllevar a que el médico no use su medicamento. Entonces, como que trata de ocultar un poquito los efectos negativos del medicamento, resaltando más los positivos. ¿Sí? Entonces, por eso dice ahí, hace énfasis en aspectos poco realistas o no demostrados del medicamento. Entonces, ¿quiénes son los que hacen eso? Los visitadores médicos, ¿sí? Para tratar de convencer al médico que utilice sus productos. ¿En dónde más se genera el error? Puede ser generado desde la farmacia, ¿sí? Entonces el dispensador o la persona que entrega el medicamento no toma en cuenta la responsabilidad que esto implica. Entonces, entregar un medicamento a un paciente no es solamente cuestión de facturarle sus productos, ¿no es cierto? Y entregarle. Más bien debemos tener nosotros la conciencia de hacerlo de una forma correcta, ¿sí? Entonces, si el paciente no entiende cómo tomar el medicamento, pues es nuestra obligación explicarle, darle información que el paciente necesite, resolver cualquier tipo de dudas, ¿sí? Los farmacéuticos, si bien es cierto, nuestro fuerte son los medicamentos, también podemos dar sugerencias con respecto a mejorar los hábitos alimenticios, a fomentar el ejercicio, a dejar el alcohol, el tabaco, ¿no es cierto?, que también afecta en la condición de salud del paciente. Entonces, los errores también pueden darse desde el dispensador. El usuario, ya el paciente, ¿no es cierto?, cuando tiene sus medicamentos, que frente a una noticia busca por diferentes medios, también incluir la autoprescripción. Entonces, el paciente tiene sus medicamentos, no los usa de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tipo de error en el uso de medicamentos. Cuando el paciente siente o tiene más bien una sintomatología, acude a la farmacia, el farmacéutico o la persona que esté en la farmacia le sugiere qué medicamento tomar, ¿sí? O el paciente mismo, ¿no es cierto? A veces sabemos personas que tenemos un poquito más de conocimiento con respecto a enfermedades y asumimos, ¿no es cierto?, que como sabemos un poquito más, podemos utilizar cualquier medicamento o podemos sugerir también a un familiar qué es lo que deba tomar. Entonces, no. Siempre es preferible pues acudir al médico, que es quien tiene el conocimiento pues para diagnosticar y darle el mejor tratamiento al paciente. Entonces, desde ahí se generan ya los errores en el uso de los medicamentos.
Vamos a ver ciertos términos también que a veces pueden sonar medio confusos. Entonces, vamos a ver lo que es un fármaco. El fármaco es la sustancia química capaz de interactuar con nuestro organismo, que se utiliza con fines diagnósticos, terapéuticos o de prevención. Esto es un fármaco llamado también principio activo. ¿Sí? Entonces, aquella sustancia química que va a ocasionar un efecto en el paciente. En cambio, el medicamento es aquel que contiene uno o más principios activos, pero adicional a eso tiene excipientes, ¿sí? Que son aquellos que le dan la forma a este principio activo para que pueda ser administrado de mejor manera en los pacientes, ¿sí? Estos excipientes son sustancias inactivas también. Pero puede haber casos en que estos excipientes le ocasionen un efecto adverso al paciente, ¿sí? Entonces, es el médico, pues, quien debe saber escoger cuál es el mejor medicamento para el tratamiento de la enfermedad que está presentando ese paciente. Y remedio, que es lo que también se ha escuchado pues de forma muy común, es aquel que incluye, además de los medicamentos, otros elementos de cuidado terapéutico, ¿sí? Que cumplen una finalidad similar. Entonces puede ser también el uso de plantas medicinales, puede ser alguna otra alternativa que también nos lleve a mejorar la condición de salud del paciente. Es importante conocer también cuáles son las fuentes de obtención de los medicamentos, ¿sí? Entonces, el origen de los medicamentos, pues puede ser natural, ¿no es cierto? Puede ser semisintético, sintético, pero básicamente son los que ustedes observan en la presentación, de origen animal, vegetal, mineral y sintético. Animal, pues el medicamento más común que se conoce que tiene origen animal es la insulina, ¿sí? De origen mineral, el sulfato de magnesio, aluminio, ¿no es cierto?, que es utilizado como antiácido. La aspirina, también el ácido acetil salicílico, que lo obtuvieron de la corteza del sauce, sintético cuando se desarrolla este medicamento en el laboratorio. También hay que recordar que ya hay nuevas fuentes de obtención de los medicamentos por biotecnología, por modificaciones genéticas. Entonces, esas son las fuentes de obtención de los medicamentos. Los usos. ¿Para qué nomás se utilizan los medicamentos? Entonces, esto también debemos nosotros tenerlo bien claro. No es que solamente sirven para curar enfermedades. Hay enfermedades que no tienen cura, hay que tratarlas, ¿sí? Entonces, los 5 principales usos de los medicamentos son los que ustedes observan en la presentación. Prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar y curar. ¿De qué forma prevenimos en un paciente la aparición de una enfermedad? Lo más común es mediante las vacunas, ¿sí? Entonces, gracias a las vacunas se puede prevenir ciertas enfermedades en los pacientes. También el consumo de multivitaminas puede ser, ¿no es cierto?, una forma preventiva de algún tipo de desnutrición. Sí, aliviar. ¿Qué es lo que hace el medicamento para aliviar? Sí, entonces aquí debemos tener muy claro que cuando un paciente presenta una patología, pues uno de los objetivos es aliviar los síntomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente presenta fiebre, presenta dolor, presenta inflamación, ¿sí? Entonces, al recibir ciertos medicamentos, como por ejemplo los analgésicos, logran aliviar ese dolor en el paciente, ¿sí? Que más es un síntoma de la enfermedad. Controlar, como les decía, hay enfermedades pues, que no tienen cura, y lo que hacen los medicamentos es controlar esa enfermedad durante el tiempo de vida del paciente. Entonces hablamos de medicamentos que controlan ciertas enfermedades como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, ¿sí? ¿Cómo los medicamentos diagnostican?
esto tal vez suene un poco nuevo, ¿no? ¿Cómo diagnostican? Hay medios de contraste que son utilizados también para poder diagnosticar ciertas enfermedades en los pacientes, ¿sí? Enfermedades renales puede ser. Para curar una enfermedad que puede ser curada son aquellas en las que se conoce el agente causal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una infección bacteriana, se sabe que la bacteria es la que está ocasionando el problema en el paciente. Entonces, si es que no hay la bacteria, no hay la enfermedad. Entonces, lo que hacen los medicamentos es curar, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, de los antibióticos. Algo que es también importante conocer es el plan o esquema terapéutico, ¿sí? Entonces el médico, cuando recibe a un paciente en su consulta, lo que hace es, bueno, después de diagnosticar, él ve cuál es la mejor alternativa para tratar la enfermedad del paciente, ¿sí? Como les decía, el medicamento es uno de los principales, una de las principales herramientas que utilizan los médicos para mejorar la condición de salud del paciente, pero no es la única, ¿sí? Entonces, el tratamiento puede estar inmiscuido dentro de un esquema terapéutico. Entonces, hablamos de que el medicamento se utiliza siempre en el marco de un conjunto de acciones, ¿sí? Dirigidas a obtener los resultados concretos en base a la enfermedad del paciente, en base a sus necesidades individuales, ¿sí? Pero esto puede estar acompañado también de medidas higiénicas, de medidas dietéticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante conocer del medicamento en cuanto a formar parte de un esquema terapéutico? Entonces, primero, pues lo que debemos considerar es que el medicamento, qué tipo de medicamento está consumiendo el paciente, si es o no el indicado para la patología que está presentando, si es la mejor opción que tiene este paciente con respecto a su enfermedad. La dosis también es importante conocerla, ¿no es cierto? Y más bien establecerla. ¿Quién es el que establece la dosis de un paciente? El médico. ¿Sí? Entonces hay que considerar ciertas condiciones y características propias de los pacientes, como les decía anteriormente, que sea un niño, no va a recibir la misma dosis que un adulto. A pesar de que sea niño, no va a recibir la misma dosis un niño de 1 año que un niño de 6 años. ¿Sí? Entonces hay que considerar también ciertas variaciones que hay. O dentro de los niños de 6 años mismo, ¿no es cierto? Hay uno que pese más, hay otro que pese menos, ¿sí? Entonces todo va en cálculo con el peso de los pacientes también. Entonces eso hay que tomar muy en cuenta, la dosis que va a recibir cada uno de los pacientes. La vía de administración que sea la más adecuada para ese paciente. ¿Sí? Si es que el paciente tiene dificultad con la administración de vías intramuscular, entonces optar por vías oral tal vez, ¿no es cierto? Entonces, siempre llegando a un consenso con el paciente. La frecuencia del tratamiento también, cada cuánto tiempo tiene que tomar el medicamento, cada 12, cada 8 horas, cada día, y la duración. Como les decía, es importante en el tratamiento establecer el número de días que debe recibir el paciente el tratamiento. Entonces, todo eso va enmarcado en lo que es un esquema terapéutico. Entonces, es la herramienta del médico para mejorar la condición de salud del paciente. Ahora, el médico ya escoge el esquema o el plan de tratamiento, ¿sí? Pero vamos a ver si es que el paciente puede o no cumplir ese esquema, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es el cumplimiento del tratamiento. Es el grado de seguimiento que el paciente hace del tratamiento prescrito por el médico. Es responsabilidad del paciente o la persona responsable de su salud, ¿sí? Entonces a este término también se lo conoce como adherencia al tratamiento, ¿sí? Entonces no es solamente el simple hecho de cumplir, sí. El médico me prescribió 5 medicamentos, los tomé a la hora adecuada, en la duración del tratamiento que era, listo, ¿no es cierto? Eso es cumplir, pero adherirse al tratamiento ya es otra cosa. Aparte de cumplir con todo lo que le especificó el médico, el paciente se debe empoderar
de las condiciones que van a mejorar su salud. Entonces, no solamente cumplir el tratamiento, ¿sí? Sino también, o tomar los medicamentos a la hora que el médico le indica, sino también mejorar sus hábitos alimenticios, hacer ejercicio, dejar de consumir alcohol, cigarrillo. Sí, entonces esa es la verdadera adherencia a los tratamientos y es solamente responsabilidad del paciente. Obviamente habrá pacientes que no pueden administrarse los medicamentos por sí solos y necesitan la ayuda de un familiar o de un cuidador. Entonces también este familiar o este cuidador debe ayudarle al paciente a adherirse a su tratamiento. Entonces, aquí vemos nosotros también que el paciente tiene un papel protagónico en el establecimiento y en el cumplimiento del plan terapéutico, porque es el quien se va a llevar los medicamentos a su casa y se los va a administrar, ¿no es cierto? Ya en la casa no podemos estar ni el médico ni el farmacéutico viendo cómo se toma el paciente su medicamento. Entonces, el paciente es el principal protagonista de la adherencia a su tratamiento, si lo podríamos decir así, ¿ya? Es importante también para que un paciente cumpla con su tratamiento la relación que existe con el médico, ¿sí? Si es que existe una relación de confianza donde el paciente pueda preguntarle ciertas inquietudes, ciertas dudas, donde el médico le dé la apertura justamente para que haya este diálogo, se ha comprobado que hay un mayor nivel de adherencia de esos pacientes a su tratamiento cuando tienen una mejor relación con el médico, ¿sí? El paciente también debe comprender cuáles son los objetivos propuestos para mejorar la condición de salud. Sí, entonces debe comprender los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, un paciente, por ejemplo, hablemos de una hipertensión arterial. ¿Sí? El paciente debe estar consciente que es una enfermedad que no se va a curar, solamente se va a tratar, ¿no es cierto? Entonces, el paciente pues va a tener que acudir constantemente al médico, va a tener que tomar sus medicamentos de aquí para toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, entiende cuál es el objetivo propuesto por parte del médico para la patología que el paciente está presentando. Entonces, ahí es más fácil también que el paciente cumpla con su tratamiento. Obligación del médico es dar toda la información que el paciente necesite, ¿sí? Con respecto a su tratamiento. Y esta información tiene que ser veraz, ¿sí? Tiene que ser real, ¿sí? Y como les digo, debe haber la apertura para que el paciente también solicite información a su médico. ¿Cómo va a tomar el medicamento? ¿Sí? Advertencias para ejecutar el plan terapéutico. Es importante que el paciente también conozca cuáles van a ser los efectos tanto positivos como negativos que puede tener un medicamento sobre ese paciente. Entonces, solamente así, si es que cumplimos con todas estas condiciones, pues se va a lograr que el paciente se adhiera de mejor manera al tratamiento. Agentes que intervienen en el cumplimiento del tratamiento. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? El papel protagónico lo tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este paciente tiene ciertas dificultades para cumplir su tratamiento? ¿Sí? Entonces, sí, puede ser que el paciente no tenga los conocimientos necesarios para cumplir su tratamiento. El nivel cultural también, el nivel económico, el entorno familiar, son condiciones que le van a llevar al paciente a que cumpla o no con su tratamiento. ¿Sí? Entonces, como farmacéuticos, como médicos, sí podremos nosotros lograr que este paciente llegue a cumplir su tratamiento, ¿sí? Entonces, si está en nosotros explicarle de mejor manera, ¿no es cierto? Si podemos colocarle una alarma en el teléfono para que cumpla con su tratamiento, si podemos nosotros hablar con su entorno familiar para que le ayuden a este paciente a cumplir con su tratamiento, sí podemos hacerlo. El personal de salud también tiene mucho que ver
en lo que es el cumplimiento del tratamiento cuando hay poca confianza de los pacientes al personal de salud. Entonces, desde el mismo médico, ¿no es cierto? Tiene un carácter muy serio, entonces el paciente como que no tiene la confianza para preguntarle. A lo mejor el paciente no sabe que el farmacéutico también puede ayudarle en el cumplimiento de su tratamiento y por eso no le pregunta, ¿no es cierto? Entonces, justamente lo que queremos con esta charla y este tema importante es que los pacientes y la comunidad sepa cuáles son las funciones también del farmacéutico. No somos solo los que entregamos el medicamento al paciente y listo. No, podemos actuar más todavía, más profundamente en mejorar esta farmacoterapia en los mismos. Sí, entonces no hay confianza. Sí, el paciente va a la farmacia y solamente le dice cómo tomar, pero no le pregunta qué pasa si se olvida o si hay alguna estrategia tal vez que le pueda ayudar a este paciente para que no se olvide. Entonces, hay falta de confianza. Brindar explicaciones claras de manera oral, gráfica y escrita. Entonces, esto también, ¿no es cierto? El paciente requiere información. Entonces, a veces les hablamos y ya, pero no sabemos si esa información quedó o no retenida en el paciente. ¿Sí? Entonces, si es posible y si es necesario, pues podemos realizarle qué sé yo, esquemas, horarios, calendarios, gráficos, escribirles en las cajas, cualquier tipo de estrategia que nosotros consideremos necesario para que el paciente recuerde cómo tomar su medicamento y sobre todo también generarle conciencia al paciente, ¿sí? Darle toda la información que necesita. Mientras un paciente esté más informado de su enfermedad, pues mejor se adhiere al tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conoce más de las complicaciones, conoce más qué es lo que le podría pasar a ese paciente si es que deja de tomar el medicamento. A lo mejor si se olvida, ¿no es cierto? Puede llegar, qué sé yo, ¿no? Si hablamos de extremos, a que sea atendido por emergencia, que se hospitalice, entonces ya creamos conciencia en el paciente y vamos a poder lograr que él cumpla su tratamiento. Otro dato importante también ahorita que estamos hablando de esto de adherencia a los tratamientos, pues en estadísticas mundiales nos indica que el 50% de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no cumplen con el tratamiento. ¿Sí? Entonces, si queremos brindar este servicio, pues escojamos a pacientes que tengan una enfermedad crónica, porque sabemos que ellos son los que menos se van a adherir a su tratamiento. Una pregunta por aquí dice, ¿todos los problemas de salud necesitan medicamentos? No, no todos los problemas de salud necesitan medicamentos. Hay problemas de salud que pueden resolverse con otras medidas. Entonces, por ejemplo, la falta de concentración, la baja estatura, la pérdida de memoria, el estrés, no necesitan medicamentos para el tratamiento. Se puede adoptar estilos de vida saludables que van a mejorar estos problemas de salud. Entonces, comer correctamente, tomar agua, realizar actividad física. Entonces, muchas veces tenemos como pacientes también la idea errónea de que si yo me acerco a la consulta del médico, si no salgo con un medicamento es porque el médico no sirve. Entonces, no debemos olvidar esa creencia pues que tenemos, ¿sí? Entonces, hay problemas de salud que no se resuelven solamente con medicamentos. Hay otras alternativas pues que se puede considerar para mejorar estos problemas de salud. ¿Cuáles son las causas de este incumplimiento? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si el paciente no cumple con su tratamiento? Entonces, cuando, por ejemplo, suspenden un tratamiento antibiótico, ¿sí? El paciente a los 2 días se sintió mejor y dejó de tomar sus antibióticos. El gran problema aquí es la resistencia, ¿sí? Resistencia bacteriana, que posteriormente aclararemos un poquito más de este tema. Abandono del tratamiento antihipertensivo, entonces deja de tomar el medicamento, como les decía, el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? El paciente
puede llegar a sufrir de una crisis de hipertensión que le puede llevar a emergencia, que le puede llevar a hospitalización. ¿Sí? Esto adicional, ¿no es cierto?, al problema de salud, pues genera más gastos en el paciente, genera complicaciones en su actividad económica solamente por no cumplir con su tratamiento. Dejar de tomar sustancias que disminuyen los niveles de colesterol, lo que puede ocasionar es un infarto agudo de miocardio. La suspensión de los broncodilatadores lo que ocasionan son crisis de asma, ¿sí? Entonces, como vemos, son consecuencias bastante graves que se pueden generar cuando los pacientes no cumplen con su tratamiento. Entonces, hablando de a manera personal, ¿no es cierto? Si yo soy una paciente hipertensa y me dicen que si es que no me tomo el medicamento puedo llegar a sufrir una crisis que me va a llevar al hospital, que no sé cuántos días vaya a estar yo ahí, cuánto tenga que gastar, entonces es como que me crean algo de conciencia y tal vez yo mejore el cumplimiento del tratamiento. Sí, puede ser una de las estrategias. Por eso les decía que mientras más conocimiento tiene el paciente de su enfermedad, más se adhiere al tratamiento. Algo importante también, recordarles a nuestros pacientes o nosotros como pacientes mismos cumplir con el tratamiento y con las indicaciones dadas por el personal de salud. La recuperación de tu salud está en tus manos. Entonces, el paciente es el protagonista principal, como decíamos y veíamos anteriormente, en su tratamiento. ¿Cómo se denomina un medicamento? Entonces, los medicamentos reciben diferentes nombres dependiendo de la casa comercial o del fabricante, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, lo que importa es el principio activo, la forma farmacéutica y la concentración del mismo que contiene el medicamento. Entonces, no hablamos de una marca comercial, de una marca genérica, sino más bien aquí lo que estamos enfocados es que el principio activo que tenga ese medicamento sea el adecuado para el paciente, tanto en su forma farmacéutica, en su concentración, en su vía de administración. Es importante también que como pacientes o como farmacéuticos nosotros compartamos cierta información con los pacientes. Entonces, solamente el hecho de tomar una caja del medicamento y leerla, ¿no es cierto?, nos puede dar bastante información de lo que contiene ese medicamento. ¿Sí? Entonces, no sé si se han fijado, dentro de las cajitas de los medicamentos viene una hoja impresa con información. Eso se llama prospecto. Entonces, ahí nos da información importante del medicamento. ¿Sí? ¿Qué más podemos nosotros descubrir? Al ver la caja de un medicamento, podemos ver su nombre comercial, podemos ver el lote de fabricación, y más importante aún, la fecha de caducidad. Sí, como paciente, yo estoy consciente que no me debo tomar un medicamento que esté caducado, ¿sí? Por las complicaciones que se pueden generar después, ¿sí? Entonces, es importante también enseñarle al paciente cómo debe verificar estos datos que son importantes. La presentación, cómo viene el medicamento, cuál es su principio activo, la dosis, la vía de administración, cuál es el laboratorio fabricante. Hay algunos pictogramas también que nos ayudan a determinar ciertas condiciones del paciente. Sí, entonces hay este pictograma, por ejemplo, que nos dice que puede reducir la capacidad para conducir o para manejar maquinaria. Sí, hay algunos símbolos también que nos pueden explicar si es que el medicamento se debe vender con receta médica, si es un medicamento psicotrópico, si es que es un estupefaciente, si se debe conservar en refrigeración, ¿sí? Entonces son varias las características que pueden a nosotros darnos información con respecto al medicamento solamente leyendo la caja del medicamento. ¿Cómo se comercializan los medicamentos? ¿Sí? Entonces, a nivel nacional, los medicamentos pues
se comercializan en su nombre genérico y como medicamentos de marca. Entonces, si queremos un poquito nosotros profundizar qué es un medicamento genérico, pues es aquel que es comercializado con su denominación común internacional. Sí, el principio activo recibe un nombre a nivel mundial que puede ser reconocido en cualquier lugar. ¿Sí? Es igual el principio activo y el efecto que los medicamentos de marca, pero eso sí, siempre tenemos que fijarnos, ¿no es cierto? Que sea el mismo principio activo y que sea la misma concentración para poder compararlo con uno de marca. Medicamento de marca es aquel que utiliza el nombre para su comercialización que ha sido asignado por un laboratorio farmacéutico cuya patente está vigente. ¿Sí? Entonces, es aquel medicamento que recibe el nombre por parte del laboratorio que lo fabricó. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí hay mucha controversia, ¿no es cierto? Hay algunos médicos que prefieren los medicamentos de marca, hay otros que les es indiferente, pueden utilizar un genérico, un comercial, pues ya depende del criterio de cada uno de ellos, ¿sí? Las diferencias que se han descrito con respecto a estos dos productos son, primero, el nombre y el costo por ser de libre fabricación. Entonces, los medicamentos genéricos ya no tienen que gastar tanto dinero en publicidad porque ya ha sido reconocido este medicamento cuando fue comercial y pasó el cierto tiempo, ¿no es cierto?, que les dan a los laboratorios para que recuperen la inversión, ya lo conocen en el mercado, entonces ya no necesitan mucha inversión, ¿sí? Tenemos ejemplos aquí de algunos medicamentos, el nombre genérico, por ejemplo, aquí tenemos la amoxicilina, que la podemos encontrar en el mercado como Amoxil, Amoval, el paracetamol también se lo puede encontrar como Analgan o Tempra. Algo importante también es recordar que estos medicamentos genéricos son, por su costo, más accesibles y favorecen la adquisición de todo el tratamiento sin que por ello baje su calidad y eficacia, permitiendo así un ahorro importante frente a los medicamentos de marca, ¿sí? Entonces, al disminuir un poco su costo, no su calidad, sino su costo, favorecen a la adquisición total del tratamiento. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el paciente puede acceder a su tratamiento de forma completa. ¿Qué efectos produce un medicamento? ¿Sí? Entonces, lo que todos esperamos es que sea un efecto positivo, ¿no es cierto? Un efecto deseado. El medicamento es administrado en el organismo para tener un efecto deseado, justamente por eso, ¿no es cierto? Para mejorar esa condición patológica del paciente, pero a veces se acompaña de efectos no deseados. Entonces, hasta ahora no existe un medicamento en el mundo que se haya comprobado que no tiene ningún efecto secundario o adverso en los pacientes. Entonces, siempre va a haber ese riesgo de que cualquier medicamento vaya a ocasionarle cierto riesgo, cierto daño al paciente. Entonces, aquí tenemos el efecto deseado que se utiliza para prevenir, aliviar, controlar. Nos faltan dos aquí, era diagnosticar y curar. Y el efecto no deseado, en cambio, son los efectos adversos que pueden ser pasajeros o pueden ser graves. ¿Sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, algo leve como náuseas, ¿sí? O puede ser grave como un shock anafiláctico, ¿sí? A un paciente alérgico a un medicamento. Entonces, hay que considerar también que existen dos tipos de efectos no deseados. Y con eso, pues el médico determinará si suspende el tratamiento, si cambia el medicamento, si es que disminuye la dosis. Tenemos algunos ejemplos aquí de medicamentos con su efecto deseado. Por ejemplo, el salbutamol se utiliza para dilatar los bronquios y la persona puede respirar fácilmente. Y el efecto no deseado, en cambio, es el temblor de las manos o que también puede provocar taquicardia. ¿Sí? El ácido acetilsalicílico, el efecto deseado es aliviar el dolor y la fiebre, pero también puede presentar efectos no deseados, como por ejemplo sensación de ardor en el estómago. Y finalmente el hidróxido de aluminio,
cuyo efecto deseado es aliviar el dolor de estómago, pero también presenta un efecto no deseado que es el estreñimiento. Ahora, analizados ya cuáles son los defectos, tanto los deseados como los no deseados, el médico tiene que poner en una balanza, ¿sí? Determinar la relación riesgo-beneficio. Siempre el beneficio tiene que ser mayor que el riesgo para que el paciente reciba ese tratamiento. Entonces, ¿de qué forma lo hace? En primer término, se debe tener la certeza que la administración del medicamento está plenamente justificada en función de los beneficios esperados, ¿sí? Entonces, se ha comprobado que ese medicamento es la mejor opción para el tratamiento de la enfermedad de ese paciente, ¿sí? Eso como primera instancia, ¿sí? Debe estar plenamente justificado el uso del medicamento en ese paciente. Y en segundo término, en cambio, se van a analizar los posibles efectos adversos, ¿sí? Y sopesar el impacto que pudieran tener estos en el paciente, ¿sí? Entonces, si son efectos adversos mínimos, leves, debemos considerar que sea mayor el riesgo. Pero si en cambio el riesgo es mayor que el beneficio, pues el médico debe buscar otra alternativa para el tratamiento de esa enfermedad. A eso se refiere la ecuación riesgo-beneficio. Hay que recordar también que cuando exista algún efecto no deseado con el medicamento, se debe acudir al establecimiento de salud más cercano. Entonces, eso también, informarle a nuestros pacientes que cuando presenten algún tipo de evento adverso o un evento no esperado después de haber consumido el medicamento, pues lo que tienen que hacer es acudir a un establecimiento de salud más cercano. Y muchas veces el establecimiento de salud más cercano es una farmacia. ¿Sí? Entonces, en la farmacia nosotros debemos tener la capacidad y el conocimiento para poder explicarle al paciente qué es lo que le está pasando y tratar de ayudarle en ese momento bajo esta condición de salud. Hablamos también de otros temas importantes dentro de lo que es el uso racional de medicamentos y en esta parte pues vamos a hablar de lo que es la interacción medicamentosa. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente consume más de un medicamento a la vez, se puede generar una interacción. ¿Sí? Entonces, muchas veces estas interacciones pueden ser positivas y mejorar el efecto de un medicamento. Sí, pero lo que nos preocupa a nosotros es cuando esa interacción más bien le va a ocasionar un daño al paciente. Entonces recuerden que interacción medicamentosa puede darse entre medicamentos, ¿sí? Cuando se consume más de un medicamento a la vez, pueden darse también interacciones medicamentosas con productos naturales. Pueden darse también interacciones con los alimentos y pueden darse interacciones con el alcohol. ¿Sí? Entonces, si citamos algunos ejemplos de interacción entre medicamento y medicamento, pues tenemos a los analgésicos que contienen ácido acetil salicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos como por ejemplo el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, etcétera, pueden potenciar los efectos de la warfarina, que es un anticoagulante. Entonces, habrá pacientes que por uno u otro motivo tengan que consumir los dos medicamentos de forma simultánea. Entonces, hay que considerar que el uso de estos analgésicos puede potenciar los efectos anticoagulantes de la warfarina. Con los productos naturales, también tenemos a veces la idea de que como es natural, no va a pasar nada, ¿sí? Pero recordemos pues también que una planta tiene sustancias químicas, ¿sí? Entonces estas sustancias químicas también pueden interactuar con las sustancias químicas del medicamento. Sí, entonces no debemos confiarnos tanto por más que sea una agüita de manzanilla, ¿no es cierto?, al momento de tomar con un medicamento. Entonces, como ejemplo, podemos nosotros citar a que el ginkgo biloba, que es utilizado para enfermedades cardiovasculares, debe ser utilizado con mucha precaución en pacientes que reciben anticoagulantes, ¿sí? Porque puede generar un riesgo de una hemorragia. Entonces, como ustedes ven, el efecto de esta interacción no es leve,
¿sí? Es más bien grave, ¿no es cierto?, el riesgo que puede presentar un paciente frente a consumir el extracto del ginkgo biloba con em, pacientes que reciben anticoagulantes. Con los alimentos también, pues es bastante conocida la interacción que tienen los medicamentos con los alimentos. A veces es positivo más bien, ¿no es cierto? Hay que tomarse los medicamentos con el estómago lleno para disminuir los efectos adversos, como por ejemplo en el caso de los AINES, ¿sí? Pero en cambio también puede ser que al consumirla con cierto tipo de medicamento más bien genere una complicación. Entonces tenemos el jugo de pomelo, reduce el metabolismo de varios fármacos como por ejemplo la miodarona, la nifedipina, la atorvastatina e incluso los antirretrovirales. ¿Sí? Y finalmente, si hablamos nosotros de interacciones medicamentosas, pues debemos citar también a una sustancia que es de uso social, ¿no es cierto? El alcohol, cuando se ingiere junto con los medicamentos con efectos depresores, puede aumentar dicha depresión provocando a la vez somnolencia, disminución de los reflejos. Entonces, es preferible evitar pues justamente el consumo del alcohol cuando se está consumiendo medicamentos. Y este también es un problema de incumplimiento, porque muchas veces el paciente que acude a la consulta del médico y que consume alcohol, ¿sí? El médico le solicita que deje de hacerlo, pero hay pacientes que prefieren dejar de tomar el medicamento a que dejar de consumir alcohol. ¿Sí? Entonces ese es otro problema que también nos genera un incumplimiento del tratamiento en los pacientes. Otro aspecto muy importante que nosotros debemos considerar si hablamos de uso racional de medicamentos es el almacenamiento, ¿sí? Aunque nos parezca algo tan simple, tan sencillo, pues debemos nosotros tener especial precaución, especial cuidado con la forma de cómo almacenamos los medicamentos, ¿sí? Cómo almacenamos los medicamentos en la farmacia y cómo se almacenan los medicamentos en el hogar. Porque al momento que de la farmacia nosotros tenemos las mejores condiciones de almacenamiento, ¿sí? Le entregamos al paciente, pero el paciente llega a su casa y no sabe dónde colocarla, la coloca en la cocina, en el baño donde hay bastante humedad, entonces el medicamento pierde sus efectos. ¿Sí? Entonces es importante también saber de qué forma almacenar adecuadamente los medicamentos para que éste al momento que llegue al paciente, pues lo haga en las mejores condiciones y cumpla con el efecto deseado. Para saber cómo se debe almacenar de una forma correcta los medicamentos, pues debemos saber primero cuáles son los factores que alteran los medicamentos. Entonces, sí, hay factores como por ejemplo la luz y el calor, ¿sí? Pueden afectar a los medicamentos que son fotosensibles, puede ser, ¿no? Entonces, es preferible tener guardados los medicamentos, qué sé yo, en un cajón, ¿sí? O protegidos de la luz. Sí, si es que lo tenemos en la farmacia, pues evitar también que haya muchas ventanas, que las luces estén prendidas innecesariamente. Si llevamos a la casa, evitar tener, qué sé yo, guardados los medicamentos en la cocina, ¿sí? Entonces puede afectar también esto a la calidad del medicamento. La humedad también es importante considerarla. ¿Por qué? Porque si un medicamento aumenta la humedad, también aumenta la proliferación de hongos. Sí, entonces ese medicamento ya no va a ser apto para el consumo, sea en la farmacia o sea en las casas. ¿Sí? La contaminación, el polvo, ¿sí? Es lo más común, ¿no es cierto?, que puede afectar al medicamento. La presencia de plagas, también de insectos, también puede deteriorar al medicamento. Entonces debemos nosotros considerar todos estos factores para almacenar a los medicamentos de una forma adecuada, tanto en la farmacia como en el hogar. ¿Sí? Hay medicamentos que requieren también ser almacenados en refrigeración. ¿Sí? Entonces eso también es importante para que el medicamento mantenga sus características. ¿Cuáles son las características de un medicamento en mal estado? Entonces, ¿yo cómo puedo saber que un medicamento
está en mal estado. Entonces, primero, el olor. Sí, hay algunos medicamentos que cambian el olor cuando se deteriora. Pero un poco para detectar el olor debemos de estar familiarizados con el olor de los medicamentos cuando están en buen estado, ¿no es cierto? Entonces es un poco complejo saber detectar el medicamento en mal estado por el olor. Pero sí, cuando son olores desagradables, pues ya nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que ese medicamento no es apto para el consumo. El color también. Sí, entonces si tenemos un medicamento de color blanco, ¿no es cierto? Y luego empieza a presentar unas manchas respecto al estado original también, o sea, es un signo de alerta que no podemos consumir este medicamento. La degradación también. Entonces, cuando nosotros tenemos, qué sé yo, comprimidos, ¿no es cierto? Y al momento que los sacamos del blister para administrarlos, pues se desmenuzan, se rompen, ¿sí? Cuando los jarabes que se supone vienen en solución, ¿no es cierto?, empiezan a presentar capas, ¿sí? Entonces ya son signos de que ese medicamento se ha degradado y por lo tanto ya no es apto para el consumo humano. La fusión, cuando ocurre cuando una sustancia absorbe o libera humedad. Entonces hay sustancias que vienen en polvo, por ejemplo. Entonces el polvo viene suelto, ¿sí? Entonces cuando usted detecta que ese polvo se compactó, ¿sí? Entonces es porque ya ha absorbido humedad y por lo tanto, como les decía en la diapositiva anterior, puede generar la proliferación de hongos, de moho. Algo importante también que debemos nosotros recordar siempre como profesionales de la salud es que los medicamentos son nuestros aliados contra las enfermedades, pero siempre y cuando sean bien utilizados, porque mal utilizados más bien lo que pueden generar son mayores complicaciones para el paciente. Hay situaciones especiales en las que se debe considerar el uso de los medicamentos, ¿sí? Entonces, sí, la población en general utiliza medicamentos, pero hay población que es más vulnerable a sufrir efectos adversos relacionados con los medicamentos. Entonces, justamente son los que nosotros vemos en la imagen: los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y también los niños en periodo de lactancia. Medicamentos y niños. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que un niño no es un adulto pequeño, ¿sí? Entonces, a veces tenemos una tabletita en la casa, ¿no es cierto?, de ibuprofeno, qué sé yo, el niño presenta fiebre, lo que hacemos es partirle por la mitad y le damos al niño. No, ¿sí? Ese es el peor error que podemos cometer, ¿sí? Los niños no son adultos pequeños, ellos tienen sus características propias, ¿sí? Entonces deben ser tratados por un especialista. Ya. Ahora, el uso de los medicamentos en los niños depende de la persona que le cuide. Entonces, en este caso, la madre es la que pasa, ¿no es cierto?, en su mayoría cerca del niño, ¿sí? Entonces, es de ella quien debe empoderarse del tratamiento de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que debe saber la madre con respecto al medicamento que está recibiendo su niño? Nombre del medicamento y las indicaciones. ¿Para qué va a utilizar ese medicamento? ¿De qué forma se puede utilizar? ¿Cuál es la forma de administración? Si es en jarabe, si es en suspensión, si son supositorios, si a lo mejor son grajeas, ¿no es cierto? Debe conocer específicamente cuál es la forma en la que debe administrarse ese medicamento. Frecuencia y duración del tratamiento. Entonces aquí hablamos de cada cuánto, cuántas veces al día, durante cuánto tiempo. Los posibles efectos no deseados también es importante considerarlos, ¿sí? La madre debe saber si es que a lo mejor el niño puede presentar algún tipo de efecto adverso. La dosis también, ¿sí? Y debe cumplirla, ¿sí? En los niños es mucho más específico, exacto el cálculo de la dosis y por lo tanto la madre también debe saber de qué forma administrar esa dosis correcta en los niños.
Algo también que podemos nosotros agregar aquí en el medicamento usado en los niños, que a veces en la casa tenemos medicamentos para la fiebre. Eso no es malo, ¿sí? Eso nos puede ayudar, por ejemplo, para reducir la temperatura en el niño mientras acude al médico. ¿Sí? Pero también debemos saber que ese medicamento que tenemos en la casa debe estar almacenado en las mejores condiciones. ¿Sí? Entonces, primero debe estar fuera del alcance de los niños, porque ¿qué es lo que hace un niño cuando ve un medicamento? Si entonces ve que la mamá, que el papá tomó el medicamento, entonces también puede tomarlo. ¿Sí? Entonces, cuidar justamente y explicarle al niño. Hay edades en los niños pues que ya se les puede hablar, ¿no es cierto? Y decirles, no, tú tomas un medicamento porque estás enfermo, porque estás con fiebre, porque te duele, ¿sí? No porque sí. Entonces el niño pues va a entender que se va a tomar los medicamentos solo cuando tenga este tipo de problemas, ¿sí? No porque les vea a los papás tomar todos los días. Entonces hay que explicarles también a los niños. En cierta edad sí, sí se puede hablar ya con ellos. Medicamentos de adultos mayores. Aquí tenemos la complicación de que mientras más avanzada edad tenga una persona, pues se generan más enfermedades y por lo tanto más medicamentos que debe tomar. Entonces, a eso le llamamos nosotros polifarmacia, cuando un paciente toma más de un medicamento. Entonces, esta polifarmacia aumenta el riesgo de las reacciones adversas de los medicamentos. ¿Sí? Entonces, como les explicaba anteriormente, cuando un paciente toma más de un medicamento puede haber el riesgo de que sufra una interacción. Entonces pueden aumentar también las reacciones adversas a los medicamentos. Los niveles de incumplimiento son elevados con respecto a su tratamiento medicamentoso. ¿Sí? Entonces, puede ser, ¿no es cierto?, que estos pacientes adultos mayores se encarguen ellos mismos de administrarse el medicamento. Entonces, a veces se olvidan, a veces no cumplen, entonces son condiciones en las que nosotros, como profesionales de la salud, podemos intervenir, como les decía, siendo médicos, siendo farmacéuticos, enfermeras, regentes de farmacia, ¿sí? Se puede intervenir también en favorecer el cumplimiento del tratamiento. A medida que transcurre también los años, ¿no es cierto? La edad de los pacientes también, o sea, es propio del envejecimiento, es algo natural disminuir la agudeza visual. Sí, entonces, por ejemplo, el paciente ya no va a leer de una forma correcta las indicaciones de la receta, ya no va a poder leer el prospecto que tenga el medicamento, también disminuye la agudeza auditiva. Entonces, el paciente ya no va a entender cuáles son las indicaciones que le dio el médico, cuáles son las indicaciones que le dio el farmacéutico. Sí, entonces hay que considerar también a estos pacientes, pues apoyarles en lo que es el cumplimiento y la adherencia a su tratamiento. Medicamentos durante el embarazo. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 90% de las mujeres embarazadas reciben medicamentos, ya sean indicados por el médico o automedicados. Entonces, esto también puede, las mujeres embarazadas también pueden consumir las llamadas drogas sociales, alcohol, cigarrillo. Entonces, estas sustancias químicas pueden llegar al feto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el feto se alimenta a través de la sangre materna que llega a la placenta. Entonces, estos medicamentos o estas drogas pueden ocasionar ciertas complicaciones en el embarazo, pueden ocasionar lesiones, desarrollo anormal o incluso la muerte del feto. Pueden disminuir el intercambio de oxígeno y nutrientes entre el feto y la madre. Entonces, son aspectos que nosotros debemos tener especial cuidado, ¿sí? Entonces, a lo mejor si yo estoy en la farmacia, no sugerir ningún medicamento a una mujer embarazada, ¿sí? Por las complicaciones que se puede
que se puede presentar. Si un médico igual, si necesita utilizar un medicamento en una mujer embarazada, pues determinar si está en la categoría de uso seguro en las mujeres embarazadas. Si no lo es, pues considerar, ¿no es cierto?, si es necesaria la administración de ese medicamento a la paciente embarazada. Entonces hay que tener también cuidado con el uso de los medicamentos en mujeres embarazadas. Durante la lactancia también, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el medicamento, cuando es administrado en el organismo después de cumplir su efecto, tiene que ser eliminado. Y una de las vías de eliminación puede ser la leche materna. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en que las madres deben consumir algún tipo de medicamento y este medicamento puede ser transferido al niño a través de la leche materna. Aunque usualmente lo hacen en cantidades muy pequeñas, puede ser que algunos medicamentos lleguen a afectar a la salud del niño. Entonces también es importante como médico preguntar si a lo mejor la paciente está en periodo de lactancia, ¿sí? Para evitarnos justamente que el niño reciba el fármaco que la madre está eliminando. Para terminar ya la charla del día de hoy, pues solamente topar este tema muy importante con respecto a qué medicamentos son aquellos que deben tenerse especial cuidado para usarlos de una forma correcta. Entonces, anteriormente veíamos, ¿no es cierto?, que la falta del cumplimiento del tratamiento de un paciente que recibe antibióticos es la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de esto? Sí, entonces, si nosotros queremos un poquito saber, ¿no es cierto?, de qué forma una bacteria se hace resistente a un medicamento, pues tengo este esquema aquí que ustedes pueden observar, en donde nos indica que las bacterias son seres vivos que evolucionan capaces de adaptarse y de resistir a los antibióticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los antibióticos? Son aquellos medicamentos que van a ser utilizados para combatir justamente a las bacterias. ¿Sí? Entonces, lo que hace aquí es un antibiótico, se fija en el receptor para poder actuar. ¿Sí? Entonces, el antibiótico se fija en el receptor, ingresa a la bacteria y puede ocasionarle la muerte. Pero, ¿qué pasa si existe una mutación del receptor? El receptor cambia tras una mutación e impide la vinculación del antibiótico. Puede ser usado hasta como un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Entonces, muta e impide que el antibiótico ingrese a la bacteria. Puede modificar el antibiótico también. Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifican la molécula del antibiótico. Pueden provocar también impermeabilidad de la membrana. La bacteria cierra totalmente los poros y por lo tanto el antibiótico no puede ingresar. Y otro mecanismo es la expulsión del antibiótico. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Entonces logra ingresar el antibiótico dentro de la bacteria y lo que hace la bacteria es expulsarla antes de que ejerza su efecto. ¿Sí? Entonces, justamente esta resistencia bacteriana se da cuando el paciente no cumple con el tratamiento antibiótico, cuando no toma el medicamento en las dosis adecuadas, cuando no culmina el tratamiento, cuando al segundo día ya se siente mejor y deja de consumir el antibiótico. ¿Qué debemos hacer? No emplear antibióticos de manera indiscriminada. Hay que estar conscientes de que los antibióticos solamente sirven para tratar infecciones provocadas por bacterias, ¿sí? No por virus, por hongos ni parásitos. Antes de emplear los antibióticos debe existir un diagnóstico y prescripción médica. ¿Sí? Entonces, antes de usar los antibióticos, el paciente debe acudir al médico, ¿sí? Quien es el que diagnostica y le da el tratamiento indicado a su necesidad. Cuando se entreguen los antibióticos, estos deben ser en cantidad suficiente para cubrir todo el tratamiento. Esto nos compete a los farmacéuticos, ¿no es cierto? Entregar los antibióticos en la cantidad que el médico lo ha establecido. Informar al paciente también de la necesidad de cumplir con las dosis, el horario, la duración del tratamiento indicado por el médico.
¿De qué forma podemos nosotros llegar a nuestros pacientes o incluso en casa? ¿Cómo podemos explicar a nuestros familiares la importancia de los antibióticos? Aquí se resumen unas pequeñas preguntas que se podrían responder y así lograríamos que las demás personas pues logren entender un poquito cuál es justamente la preocupación que se tiene por el uso de los antibióticos. Porque ¿cuáles son las complicaciones de la resistencia bacteriana? Que cada vez se tengan que utilizar medicamentos de última generación que por lo general son costosos, ¿sí? Son menos accesibles, entonces hay que evitar justamente eso. Entonces podemos nosotros explicarles, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes, como decían nuestros familiares, en términos sencillos que ellos puedan entender. Entonces, ¿qué son los antibióticos? Son aquellos medicamentos que atacan a las bacterias y pueden detener las enfermedades. ¿Qué son las bacterias? Son organismos que no son visibles al ojo humano, algunas son dañinas y causan infecciones. ¿Cuándo debo tomar los antibióticos? Deben tomarse solamente cuando lo indica el médico o el cirujano dentista, ¿sí? ¿Cómo debo tomar los antibióticos? Para que los antibióticos puedan detener la enfermedad que causan las bacterias, deben tomarse en la cantidad indicada, el número de veces diarias indicado y durante el tiempo indicado también por el médico. ¿Puedo tomar antibiótico cuando me siento mejor? No, ¿no es cierto? Entonces se debe cumplir el tratamiento. Si se deja de tomar el antibiótico antes de tiempo, las bacterias pueden reiniciar la infección y por lo tanto la enfermedad no se va a curar, ¿sí? ¿Puedo guardar el antibiótico para la próxima vez que me enferme? No. Los antibióticos sobrantes no alcanzan para un tratamiento completo. Además, no siempre se necesita un antibiótico para tratar una enfermedad. Solo el médico, como decíamos, y el cirujano dentista pueden indicarle cuándo tomar un antibiótico, qué antibiótico tomar y cómo tomarlo. ¿Qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos? Es el mecanismo que han encontrado las bacterias para defenderse de los antibióticos que las atacan. ¿Por qué debemos preocuparnos de la resistencia a los antibióticos? Cuando las bacterias son resistentes, la enfermedad se prolonga, no se curan rápido, ¿no es cierto? Además, durante todo el tiempo que las personas están enfermas con estas bacterias resistentes, pueden contagiar a otras personas y la infección se disemina en la población. Estas bacterias son más difíciles de controlar. Y finalmente, ¿qué se puede hacer para evitar la resistencia a los antibióticos? El mal uso de los antibióticos puede causar resistencia. Una forma de evitar la resistencia de las bacterias a los antibióticos es no utilizarlos, excepto cuando el médico le especifique. Además, cada vez que un médico indique tomar un antibiótico, este debe tomarse en la cantidad indicada, el número de veces diarias indicado durante el tiempo indicado y en casos de duda se debe consultar al personal de salud. De este modo se preserva la eficacia de los antibióticos para controlar las bacterias. Ya, esto es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Muy amable, Gaby. Qué importante y qué importante que es que cada uno de nuestros participantes pues enriquezcan su conocimiento desde tu experiencia, Gaby, que compartas todos estos conocimientos es algo importante y algo fundamental para las personas que de pronto están recién en el campo o recién están involucrándose en en el ámbito laboral. Muchas gracias, Gaby, por esta noche y por compartir todo lo que la temática en sí conlleva. El día de mañana nos estaríamos viendo a la misma hora, por favor. El enlace va a ser el mismo el que les habíamos enviado el día de hoy para que ustedes, por favor, se puedan unir el día de mañana. Recordarles también, por favor, que el día de hoy se enviará el enlace para el aula virtual, por favor. Y en ese aula virtual van a encontrar todo el material.
Esa información va a llegar a sus correos, por favor. El correo que ustedes asignaron en el momento de la inscripción es en el cual nosotros enviaremos toda la información necesaria para las aulas virtuales. También quiero indicarles, por favor, el día martes 22, hasta el día martes 22, a petición de algunas personas, se les ha dado un plazo extra para que pues, puedan hacer el pago correspondiente del certificado las personas que van a adquirir el certificado con el aval del Ministerio de Trabajo, ya que en sí el curso se lo abrió de manera gratuita, también se lo transmitió en la plataforma de Facebook, pero es importante recalcar que el certificado, las personas que lo quieran adquirir, tiene el costo de $15. El mismo se les envió también el número al cual pueden ustedes realizar la cuenta para el respectivo certificado. Los certificados se estarán emitiendo a partir del 28 de diciembre, ya con todos los requerimientos necesarios. De parte de Mentor PIM y de parte del Ministerio de Trabajo, agradecerle, Gaby, por esta noche de su curso y de compartir su conocimiento, que es muy, muy importante, y desde su experiencia, sobre todo su gran trayectoria, pues también importante para nuestros participantes. Muchísimas gracias, Gaby, y pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias también.